y abramos la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, y leeremos versículos 39 al 52. Lucas 2, 39 al 52. En esta noche vamos a tratar el tema de el crecimiento de Jesús, el crecimiento y la educación del Señor Jesús. Dice Lucas 2, 39 hasta el 52, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría, y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Si estamos abarcando el tema de la educación de los hijos, no podía escapársenos la forma como Jesucristo creció. Y en esta noche vamos a ver 2 aspectos del desarrollo del Señor Jesús. El primero lo vamos a ver cuando Él era un infante, y el segundo cuando entró a la pubertad o cuando llegó a los 12 años de edad. Parece ser que la mayor parte de los padres, cuando comienzan a envejecer, se vuelven cada día más nostálgicos y traen a la memoria las fotos del nieto, las fotos del hijo cuando tenía 2 años, cuando tenía 5 años, comienzan a recordar cuando los vieron crecer, cuando los vieron jugar, cuando los vieron amar. Todos nosotros y los abuelos guardamos álbumes de fotografías. Y en estos álbumes de fotografías estamos abriéndolos de vez en cuando y trayendo a nuestra memoria, repito, los recuerdos gratos al ver una foto. Mira, aquí es cuando se cayó del caballito, y mire, esta foto fue cuando cumplió 5 años de edad, etcétera, etcétera. Y además hubiéramos querido haberles sacado a nuestros hijos o nietos más fotos de las que ya tenemos. Hasta este momento hemos visto en todos nuestros estudios pasados el álbum de nuestra propia familia, o sea, de nuestros hijos y de nosotros como seres humanos, y hemos aprendido grandes principios
sacados de la palabra de Dios, como fotografías de la palabra de Dios. Sin embargo, en esta noche vamos a abrir un álbum que no es nuestro. En esta noche vamos a abrir el álbum de las fotos del Señor Jesucristo y vamos a ver en este álbum a los padres del Señor Jesucristo, a José y a María. Y vamos a ver nosotros en esta noche y a recordar lo siguiente: Jesús ha sido el único niño perfecto de todos los que han nacido de hombre y de mujer. Vamos a mantener este pensamiento en nuestro corazón en esta noche. Cristo ha sido el único niño perfecto. Cristo, cuando era niño, no cometió ningún error, nunca pecó, nunca se rebeló, y si sus padres no entendieron algo que pasó cuando él era niño, lo debieron haber entendido, porque vuelvo a repetir, Cristo es la única persona que jamás podría decir: perdónenme porque los ofendí, o discúlpenme, no lo vuelvo a hacer, porque él era perfecto desde que fue niño. Vamos pues a observar a Jesucristo de la infancia en los versículos 39 y 40. Y después, cuando ya comenzaba a entrar a la pubertad, en los versículos 51 y 52. Ninguna de estas dos fotografías que vamos a analizar, ninguno de estos detalles, de estas fotos, tienen detalles fotográficos, pero tienen la suficiente información para que nosotros sepamos claramente cómo fueron los primeros años formativos en la vida del Señor Jesucristo. Notemos en primer lugar en el versículo 39 la calidad de padres que tuvo Jesucristo. Dice la Biblia: después de haber cumplido con todo. ¿Ya lo vieron? Los papás de Cristo cumplieron con todo lo que estaba prescrito en la ley del Señor. Aquí encontramos que los padres eran hombres consagrados, dedicados, obedientes a la palabra de Dios. En otras palabras, recordamos hace 8 días el entrenamiento de los niños en Deuteronomio 6. ¿Cuál es el primer paso para educar y entrenar a un niño? ¿Lo recuerdan ustedes? Primero es los padres. Amaremos a Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Cuando nosotros comencemos a amar a Dios con todo nuestro corazón, hasta entonces estamos listos para comenzar a educar a una criatura. No puedes educar a nadie porque tú tienes que dar lo que tú tienes primero. Si no hay amor por Dios en tu corazón, no tienes el poder, la capacidad ni la habilidad de poder educar a una criatura. Entonces, los papás de Cristo cumplieron el primer requisito. Todo lo que la ley demandaba, lo hicieron, porque eran obedientes a la palabra de Dios. Vamos pues a comenzar de la infancia de Cristo hasta los 12 años de edad. Y veamos en primer lugar el desarrollo físico. Después vamos a ver el desarrollo mental y después vamos a ver el desarrollo espiritual. Repito, de su infancia. En la segunda parte de nuestro estudio vamos a ver de la adolescencia hasta los 30 años de edad, cuando entró a su ministerio terrenal. Lo primero que notamos en el desarrollo de Jesucristo, en Lucas 2, versículo 39, dice la Biblia que el niño crecía y se fortalecía. Aquí encontramos el desarrollo físico de Cristo. Cristo creció normalmente, como cualquier niño a nuestro alrededor. Sus padres nunca tuvieron prisa porque Él debutara en la sociedad. Cristo comía cornflakes y avena y leche y huevos y jugaba con los niños y iba a la escuela judía como todos los niños. Él creció físicamente absolutamente normal.
En segundo lugar, vemos el desarrollo mental. Dice el versículo 40, el niño se llenaba. Vean ustedes el tiempo del verbo. Dice, el niño continuaba llenándose o continuaba siendo sabio. Cristo crecía físicamente y Cristo crecía y se desarrollaba emocionalmente. Vean ustedes lo que el Espíritu Santo nos va a mostrar en esta noche. Un niño no puede crecer nada más físicamente y ser un niño bien desarrollado y con buena salud, sino que paralelamente al crecimiento de un niño, tiene que ir también en el mismo nivel su sabiduría y conocimiento de Dios. En otras palabras, un niño al llegar a los 12 años, de acuerdo a la Biblia, hijo o hija de padres cristianos, necesita llegar a esa edad conociendo perfectamente bien quién es Dios, de dónde viene el niño, qué hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, qué es la gracia de Dios, cómo se llega al cielo, por qué las obras no pueden salvar a nadie. El niño a los 12 años necesita el conocimiento elemental. Así como un niño a los 12 años ya necesita saber sumar, multiplicar y dividir, también espiritualmente necesita tener sabiduría. Vamos a ver en 2 de Timoteo capítulo 2 que el crecimiento de Timoteo se podría comparar porque fue paralelo al crecimiento que recibió el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, escribiendo varios años más tarde, describe la manera idéntica a cómo su discípulo Timoteo se desarrolló. Dice 2 de Timoteo 3, versículo 14 y 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde cuándo, desde la niñez, has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Lo primero que encontramos aquí en este pasaje es la importancia del entrenamiento infantil. ¡Qué herencia tan preciosa haber recibido a unos padres o haber sido educado como fue Jesucristo y Timoteo! Los padres de Jesús lo educaron conforme a todo lo que estaba escrito en la ley, y Timoteo recibió una educación de su madre, lo vamos a ver, y de su abuela, desde su abuela. Cuando la mamá se iba a trabajar o no estaba, la abuela de Timoteo lo agarraba a Timoteo de niño y le enseñaba la Biblia, y oraba con él, y le enseñaba la vida de Cristo, y le enseñaba todas las cosas relacionadas con la palabra de Dios. Y en segundo lugar aprendemos de este pasaje de Timoteo que el entrenamiento infantil es un proceso. Esto lo vemos tanto en Jesús como en Timoteo. Dice la Biblia en el versículo 15 de 2 de Timoteo 3, las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, o sea, te pueden seguir dando sabiduría. No se para la educación con los niños. El niño llega a los 13 años y necesita seguir estudiando. A los 18 necesitamos continuar creciendo en sabiduría. ¿Cuál de los dos crecimientos tiene un límite? ¿El físico o el emocional y el mental? ¿Cuál de los dos creen que tiene un límite? El físico, ¿verdad? El niño crece y llegan unos 50 de estatura, unos 70, no importa, pero el crecimiento físico tiene un límite y tiene una decadencia. Llegamos a los 33 años, la edad de Cristo, y de los 33 años en adelante es subir, y de los 33 años en adelante comenzamos a bajar,
Cada vez se oye menos, se ve menos, se cae el pelo, tienen menos reacciones más lentas. Los mismos futbolistas les dicen los entrenadores que ya después de los 35 años son contados los futbolistas que pueden pertenecer a una selección nacional. ¿Por qué? Porque el máximo de los reflejos de la salud y de la cúspide física es entre los 18 y los 30 años de edad. Por eso dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, jóvenes, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Ahorita que tienen 15, 16, 18 años, todo lo que hagan ahorita va a tener repercusiones cuando tengan 25, 30, 35 años de edad. Todo lo que hicimos en la juventud nos va a marcar para siempre. Si te embarazas en la juventud, echas a perder toda tu vida. Si te drogaste en la juventud, echas a perder toda tu vida. Todo lo que hagamos tiene consecuencias, tarde o temprano. Por eso la Biblia dice, acuérdense cuando son jóvenes de Dios, antes que vengan los días malos y digas, no tengo en ellos contentamiento. El conocimiento que Timoteo recibió, ¿de quién lo recibió? ¿Del psicólogo? ¿De la terapeuta? ¿De la pedagoga o del psiquiatra? El conocimiento de Timoteo fue de las Sagradas Escrituras. Los primeros pasos que él recibió al llegar a los 12 años, que ahí comienza la pubertad, llegó a la frontera de su crecimiento, el brinco entre la infancia y la juventud, llegó preparado para enfrentar la juventud. Es importantísimo, padres de familia, que antes de que nuestros hijos cumplan los 12 años de edad, conozcan a Jesucristo, sepan quién es Jesucristo, amen la Biblia y tengan una vida de oración y de comunión con Dios, porque de ahí entran a la pubertad, a la adolescencia, con fundamentos que nada ni nadie jamás en su vida se los van a poder quitar. Dios nos promete, nadie les podrá hacer frente y serán salvos algún día, porque dejamos en ellos la semilla plantada de la palabra de Dios. Vemos en tercer lugar que dice el versículo 40 de Lucas 2, que Cristo también crecía física, mental y también se desarrolló espiritualmente. Versículo 40, y la gracia de Dios era sobre él. Esto significa lo siguiente, que mientras la vida de Cristo comenzaba bajo la guía de José y María, sus padres, al mismo tiempo que aquí abajo los papás terrenales, físicos, le enseñaban de Cristo, le enseñaban de Dios, le enseñaban del Antiguo Testamento y le enseñaban de acuerdo a lo que ellos aprendieron, Dios desde arriba visitaba a ese niño y la gracia de Dios el Padre, porque la gracia puede venir solamente de Dios, continuaba llenando la parte más importante de Jesucristo. Los papás llenaban el desarrollo físico, lo alimentaban, llenaban la parte intelectual, pero de Dios viene la parte espiritual. Dios no puede darle gracia a un niño que no tiene ese niño viviendo la palabra de Dios en su corazón. ¿Sabían eso? Vamos a ver ahorita lo que es la gracia de Dios. Y no estamos hablando de la gracia que nos salva, sino de la gracia santificante. La gracia que nos salvó es la salvífica. Aquí estamos hablando de la gracia que necesitamos diario y los niños más que nada. Vean ustedes en el libro de Proverbios, capítulo 3, ¿de qué forma viene la gracia de Dios? Dice Proverbios capítulo 3, versículo 4 y 5. 3 y 4. Proverbios capítulo 3, versículos 3 y 4. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás, ¿qué dice? Gracia y buena opinión ante los ojos de Dios
y de los hombres. Miren ustedes, cuando los papás vivimos cerca de Dios y amamos a Dios y educamos a nuestros hijos con la palabra de Dios, algo pasa desde el cielo con esos niños. A ver si pueden, por favor, este niño lo pueden atender. Dios a ese niño lo va a ayudar a que en la escuela no le vaya mal. Dios le va a ayudar a ese niño a que le dé gracia con sus padres. Dios le va a dar gracia para que ese niño pueda ser aceptado con otras personas. Y Dios le va a dar gracia para que ese niño no sea rechazado. ¿Por qué Dios le dio gracia a su Hijo Jesucristo? Porque cuando un niño recibe desde pequeño el conocimiento de Dios, se planta en él una semilla que comienza a recibir el sol de Dios. La semilla germina hasta dar fruto. Vean este pasaje en Marcos 4, del 26 al 28, para que vean cómo opera la semilla de la palabra de Dios en el corazón de un niño. Dice Marcos 4, 26 al 28. Decía además, el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra. El reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme, y se levanta de noche y de día, la semilla brota, crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Y vean ustedes el proceso: primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Padres de familia que me escuchan en esta noche, cuando tú le hablas de la Biblia a tu hijo, cuando le siembras la palabra de Dios a tu hijo, cuando le lees las Sagradas Escrituras cuando tenías 5, 6 años, 7 años, cada año, nunca, cada noche, antes de acostarte, lo vimos en la clase pasada, le leías, aprovechabas cuando ibas en el coche, cuando estabas en la comida, le sembraste, sin que te des cuenta, va a brotar y va a crecer sin que tú sepas cómo, igual que lo que pasa con las plantas. Es inadvertido lo que pasa en el corazón de un niño. De repente va a llegar a los 15 o a los 17 años de edad sin que tú sepas cómo ni nadie te va a decir: mamá, me quiero ir de misionera. O papá, quiero ser pastor, o quiero servir a Dios. Mamita, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Te puedo ayudar a cargar a mi hermanito? ¿Te puedo ayudar en esto? Vamos a ver en los niños cómo da fruto la palabra de Dios. Y esta es la gracia que Dios les da a los niños que fueron educados conforme a la palabra de Dios. Ahora pasemos en segundo y último lugar a la adolescencia de Cristo. El crecimiento de Cristo de niño fue como cualquier otro, pero iban los 3 ingredientes que se necesitan para su educación. Necesitamos a nuestros hijos alimentarlos no con papitas fritas, no con donas, no con cochinadas de pan dulce, ni mucho menos. Tenemos que darles avena, tenemos que darles mucho cereal, mucha leche, huevos, proteínas, aminoácidos, etcétera, etcétera. Físicamente, no mandes jamás a tu hijo sin desayunar a la escuela. El desayuno para el niño es el alimento más importante de todo el día. Si no lo sabían, ya lo saben. Porque el desayuno es lo que los va a ayudar y a preparar para aguantar hasta la 1 o 2 de la tarde con el estómago lleno, y aparte un sándwich que les des, una manzana, una fruta diario. Tienes que educar a tu hijo a que diario coma una fruta mínimo. Dichosas las mamás que les dan diario plátano a los niños, o una manzana, que es la que más fibra tiene junto con la pera, ¿verdad? Pero así como nos preocupamos físicamente, también intelectualmente. Y nos sentamos con las tareas, y crece el niño emocionalmente y también espiritualmente. Entonces, la educación es física, mental y espiritual. Y ya hemos podido lograr que nuestros hijos se enfrenten al mundo. Los aventamos al mundo ya listos para poder soportar lo que venga, porque hemos puesto en sus vidas fundamentos.
Veamos pues ahora en el versículo 41 y 50, que dice la Biblia que cuando Cristo ya era adolescente, ya está en la época de la pubertad, sus papás iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Aquí encontramos que en esta época de Cristo sucedió un incidente. Es lo único que se nos revela de Cristo durante toda la adolescencia, y es el ejemplo más grande que la Biblia nos da en esta noche a todos los que son jóvenes, porque van a sembrar ahorita en su corazón esta semilla. La Biblia dice en el versículo 51 que descendió con sus papás, volvió a Nazaret, y léanlo bien, estaba sujeto a ellos. Estaba sujeto a ellos. La palabra sujeto es la palabra griega upotazo con H, upotazo, y significa estar bajo la autoridad o el rango de algo o de alguien. Un soldado está bajo la autoridad del sargento, el sargento está bajo la autoridad del coronel, el coronel está bajo la autoridad del general, el general está bajo la autoridad del presidente de la República, aquí en México, ¿verdad? Entonces, sujeto es estar bajo de alguien. Dice la Biblia, hijos estén bajo la autoridad de sus padres, la mujer bajo el marido, los hijos bajo la esposa y bajo el marido, y el marido bajo la autoridad de Jesucristo. Nosotros estamos debajo de Cristo, debajo de nosotros nuestra esposa, y debajo de nuestra esposa están nuestros hijos. Cristo estaba sometido bajo la autoridad de sus papás. ¿Saben ustedes por qué fue más difícil para Cristo sujetarse que para todos ustedes jóvenes? Porque aquí nosotros nos encontramos con algo tremendo. Aquí tenemos al niño Cristo, al creador del universo y sus criaturas, su papá y su mamá, Él los creó. ¿Verdad? Aquí tenemos a un niño que había creado a sus papás, porque dice la Biblia en Colosenses 1, 15 y 16 que Cristo creó todas las cosas, invisibles y visibles. Aquí tenemos al Rey de Reyes como un niño y sus papás como los siervos del Rey. A pesar de todo esto, de que Él era el Rey y era el Creador, y tenemos un cuadro desproporcionado, porque los padres deben ser menores, pero como Él fue el único niño perfecto, tenemos el cuadro y una fotografía de Dios bajo dos seres imperfectos, sometiéndose a dos seres imperfectos que tenían pecado, pero para cumplir la voluntad de Dios, no quiso resistir a sus papás. Estaba sujeto a ellos. De repente la fotografía que tenemos se convierte en algo ejemplar cuando encontramos que Jesús se encontraba sujeto a sus papás. ¿Por qué Cristo anteriormente, en el versículo 43, se les perdió a los papás y se fue al templo y lo comenzaron a buscar por todos lados? Y dice la Biblia que entonces le preguntaron en el versículo 48, hijo, ¿por qué nos has hecho así? O sea, los papás, en su imperfección, en su pecaminosidad, como criaturas limitadas de Dios, no entendieron que lo que el hijo hizo al entrar a la adolescencia, lo tenía que hacer: ir al templo, presentarse con los sacerdotes y revelarles a través de su sabiduría que el Mesías había nacido en la tierra. Entonces, cuando los papás creyeron que lo había desobedecido, dice el versículo 49 que Cristo les contestó: ¿por qué me buscan? A ver, contéstenme. Imagínate a tu niño, ¿verdad? Que se te pierde en Plaza Cuernavaca. A ver, chamaco, mocoso, ¿dónde andas? Y que te conteste tu niño: ¿y para qué me buscabas? ¿Cómo que para qué? Pues ni modo que te dejemos perdido, ¿verdad? ¿Qué hubieran contestado ustedes al niño perfecto?
¿Por qué me buscaban? ¿Qué dice la Biblia en el versículo 49? ¿No sabían que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Vean ustedes, Cristo no deja contestar a sus papás. Si se hubiera quedado Cristo ahí, ¿por qué me buscan? Los papás le hubieran contestado, chamaco tonto, ¿cómo que por qué te buscamos? ¿Qué no sabes que si no te buscamos te pierdes? Entonces Cristo, adelantándose a la insensatez de la respuesta que sus padres le pudieran dar, se adelantó y les dijo, ¿qué no saben ustedes que cuando yo nací, mamacita linda, no te acuerdas lo que te dijo el ángel Gabriel? Que yo no era un niño común y corriente. ¿No te acuerdas que el ángel Gabriel te dijo que yo era el santo de Dios y que iba a ser el salvador del mundo y que iba a crecer como cualquier niño, pero yo vine a este mundo a salvar a los pecadores? Mamacita linda, ¿qué ya se te olvidó? Papito lindo, ¿qué ya se te olvidó? Los papás en ese momento reconocieron que habían fallado. ¿Qué ya se te olvidó? Los papás en ese momento reconocieron que habían fallado al no haber guardado en su corazón la misión de su Hijo Jesús. ¿Por qué me buscan? Necesito estar en los negocios de mi Padre. Ahora bien, en este momento, Jesús les pudo decir a sus papás, ahí nos vemos, viejo, ahí nos vemos dentro de 10 o 15 años, adiós. La Biblia nos dice lo contrario. La Biblia nos dice, versículo 51, estaba sujeto a ellos y se fue con ellos. Y su mamá guardaba todas estas cosas en su corazón. Niños, aprendan ustedes y jóvenes la lección en esta noche. Los niños y los jóvenes necesitan obedecer a sus papás sin rezongar, sin quejarse ni jamás de mal modo. Mijita, que cuídame a tu hermanito. En ese momento, quiero preguntarte, a ti jovencita y jovencito que me escuchas, en ese momento pregúntate, yo no estoy sujeto a mis padres. Estoy viviendo en rebelión. ¿Por qué? Porque tu deber dice, vea lo que dice Efesios, capítulo 6, versículos del 1 al 2. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y por favor, jóvenes, vamos a leerlo todos juntos, el versículo 3. Para que te vaya bien, no oigo, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? ¿Quieres encontrarte una persona adecuada para casarte con él o con ella? ¿Quieres tener una familia feliz? ¿Quieres ser un buen papá? ¿Quieres tener un buen esposo? No podrás jamás tener un buen matrimonio si fuiste mala hija. ¿Oyeron? No podrás tener un buen matrimonio si fuiste mal hijo. ¿Oyeron? Los malos hijos y las malas hijas les va como en feria en la vida, en su matrimonio. Son leyes que Dios ha establecido. Jesús sabía lo que era tener padres imperfectos e inmaduros. Porque pudo haber dicho, ustedes no me entienden, ¿qué no saben que yo soy Jesús y yo tengo mentalidad más grande que la de ustedes? Ustedes tienen cerebro de pollo comparado con el mío. Pero no les dijo eso a sus papás, ¿verdad? Y muchos de ustedes le dicen, mamita, tú no me entiendes, y eres una injusta, y nada más, viejo, ya mi papá ya está bien viejo, ya no quiere ni siquiera dejarme ir a la fiesta. Pues aun cuando Cristo tenía padres imperfectos y Él era perfecto, se sujetó a ellos. Cristo sabía lo que era someterse a un padre y a una madre limitados, pero de todas maneras los trató con respeto y al hacerlo le dio algo a su madre
que su madre guardó, como leímos, toda su vida en su corazón. Vamos pues a acabar y a encontrar que dice la Biblia que cuando nosotros llegamos a la adolescencia nos enfrentamos con lo que Cristo se enfrentó, con el sufrimiento. ¿Saben ustedes, para acabar el álbum de fotografías de la familia de Jesús, saben ustedes cuál es la fotografía que estaba en la pasta del álbum de fotos del Señor Jesucristo? Hebreos capítulo 5, versículo 8. Esta es la foto que está en la portada del álbum del niño Jesucristo. Dice Hebreos 5, 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, por lo que sufrió, aprendió la obediencia. Por lo que sufrió, aprendió la obediencia. Los retratos que vimos en esta noche de Jesús fueron de un niño creciendo con su mamá, de la manita y por la calle, sujeto a ellos, creciendo física, emocional y espiritualmente. Sin embargo, los retratos de Jesús más tarde serían de persecución, de traiciones, de pruebas, para morir finalmente crucificado. Retratos de dolor y de sufrimiento. Si tú tienes un álbum de fotografías, vas a ver todas las fotos de niño. No he visto todavía la foto de un niño crucificado así. Casi todas las fotos de los niños son comiendo helado, riéndose, a excepciones de lo que pasa en las guerras, ¿verdad? Pero las fotos de los niños que tenemos casi son fotos de felicidad. Pero cuando ya crecemos, los niños tienen que descubrir la lección más grande de la vida. Muchos padres tratamos de evitar que nuestros hijos sufran y queremos intervenir cada vez que tienen dolor en sus vidas. Esta protección es absolutamente natural porque nadie quiere ver a sus hijos sufrir. Pero debemos encontrar el balance de la realidad en esta noche. La más grande lección en esta noche para nuestra vida es la que vamos a aprender a través del dolor y del sufrimiento. Que quede bien grabado, niños, jóvenes, adultos, las lecciones más grandes de nuestra vida, igual que Jesús, las vamos a aprender a través de mucho dolor y de mucho sufrimiento. Todos aquellos seres humanos en esta vida que están tratando de evitar el dolor y de no sufrir, se equivocan grandemente. Porque aquí dice Hebreos 5:8, que nosotros aprendemos a obedecer a Dios a través de el dolor, el cuero que Dios aplica en nuestra vida. Muchos niños van a crecer desde niños con mucho dolor, con muchas nalgadas, con mucha vara, con las pompas rojas como langosta. ¿Por qué? Porque fueron niños rebeldes. Mientras más rebelión, más castigo. ¿Entienden esos adultos que me oyen? Mientras más terco seas en la vida con Dios, mientras más rebelde seas y más desobediente y creas que te va bien, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Vas a sufrir más. Porque vas a aprender la lección que Dios te quiere enseñar. Sean santos, como yo soy santo, dice el Señor. Y dice la Biblia en el Salmo 32, 8 y 9, te haré entender el camino que debes andar, sobre ti pondré mis ojos. Así que ya aquí en esta noche ya no somos niños ni adolescentes, los que somos adultos, para que no nos portemos como niños caprichosos y nos sometamos a nuestro Padre Celestial. Mujeres, sométanse a su esposo. Varones, sométanse a Jesucristo, para que continuemos creciendo y siendo llenos de sabiduría y de gracia de Dios
y de los hombres también. Despidámonos en oración. Señor, te damos gracias porque nuestro crecimiento no ha sido alcanzado todavía a la perfección. Todos tus hijos seguimos creciendo en la gracia y en el conocimiento de tu palabra. Y así como los niños tienen que crecer equilibrados física, emocional y espiritualmente, los adultos tenemos que seguir creciendo, ya no físicamente, pero sí en la gracia y en el conocimiento de tu palabra. Debemos seguir conociendo la Biblia, debemos seguir siendo llenos de sabiduría de la Biblia y debemos de seguir creciendo en la gracia. Y tú le das gracia a los humildes, aquellos que la misericordia y la verdad la tienen atadas al cuello y en su corazón. Señor, en esta noche te pedimos que como padres nos sigas llenando de sabiduría para educar a nuestros hijos, para darles una educación y un entrenamiento balanceado, equilibrado, que no nos vayamos a los extremos y que les demos puro deporte o pura comida y se nos olvide que el área espiritual es lo más importante de su corazón. Danos sabiduría, Señor, para no fracasar como padres. Danos sabiduría para continuarlos animando y enfrentar la adolescencia y enfrentar el matrimonio con un hombre y con